Bueno, hoy vamos a hablar sobre una noticia que está muy basada en lo que está pasando actualmente, que habla sobre cómo afecta el coronavirus a la economía argentina. O sea, a la economía en sí, y también dice cómo le afecta a los bolsillos de los ciudadanos. Yo lo relaciono con la macroeconomía porque habla de o como dije, de la situación económica que está pasando Argentina, y también comenta que una situación muy parecida está pasando Brasil. Obviamente que otros países también, pero bueno, en este caso habla solo de estos dos. Hay un dato que me dio mucha curiosidad, por eso lo voy a decir, que dice que la Confederación General del Trabajo selló como un acuerdo con la Unión Industrial de Argentina para fijar un techo del 25% de descuento en los salarios de los empleados. Bueno, obviamente muchos trabajos se vieron afectados, pero puedo dar un ejemplo como que dice acá, perdón, los petroleros que tuvieron una reducción entre el 30 y 32%, o los metalúrgicos con un 30%. Bueno, obviamente en esta pandemia hay muchos sectores de trabajo que se vieron afectados debido a que la gente no puede salir de su casa y no puede hacer las cosas que quizás le gustaría hacer, como por ejemplo el turismo, los cines, los restaurantes. O sea, hay muchos establecimientos que, o sea, se nutren de la presencia de los ciudadanos, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces no funcionan porque no pueden salir. Eh, con respecto a esto, da un dato también la noticia que habla sobre el turismo, que en el accidente del 11 de septiembre, creo que es, o noviembre, sí, perdón, del 11 de septiembre de 2019, las aerolíneas norteamericanas tardaron 22 meses en recuperar a todos sus clientes. Entonces, este caso no es un accidente como ese, pero bueno, estamos en una pandemia. Entonces la pregunta es si va a durar 22 meses o más o menos tiempo en recuperar a todos los clientes que perdió. Bueno, otro de los casos también es en la situación que vivimos, bajó mucho, como dije, el consumo eh, de algunos productos en especial, como por ejemplo, no sé, la compra de maquillaje, de electrodomésticos, de artículos para el hogar. O sea, hay muchas cosas que la gente ya no los prioriza, entonces no los compra tanto como antes. Y hay otros servicios que se ven más beneficiados en esta pandemia, que son como por ejemplo los servicios de streaming, en los que están YouTube, Twitch, Netflix, o sea, muchos más. Pero bueno, el más beneficiado es Netflix. E incluso hay personas que dejan de lado las tareas que tienen que hacer, ya sean trabajos prácticos, el trabajo en sí, lo dejan y se centran más en Netflix que en lo que deberían de hacer. Bueno, con la situación del PBI, que bueno, como sabemos, es el valor total de la producción de bienes y servicios totales de un país. Eh, Algunos elementos que aparecen, o sea, algunos productos, bienes, como lo quieras llamar, que aparecen en la noticia, que los nombré anteriormente, pueden ser tomados para la consulta del PBI, ¿no? Para medir el PBI. O sea, algunos pueden ser, no sé, los alimentos, como dije, electrodomésticos, automóviles. Hay muchas cosas que se necesitan para medir el PBI. Eh, Tiene una ecuación que está bien formada, que es la suma de el consumo más las inversiones, más los gastos del gobierno, más las exportaciones, menos importaciones. O sea, esa es la ecuación que se utiliza para medir el PBI de un país. Bueno, con respecto a lo que va de mi opinión, por lo que leí en la noticia y por lo que está pasando en la actualidad, siento que el PBI va a ser muy bajo este año. O sea, en algunos casos va a ser muy bajo y en otros quizás muy alto. Por ejemplo, quizás las inversiones no sean tan altas como el consumo público o cosas así. Ese es mi punto de vista y por lo que yo logré entender, porque la gente consume ahora mucho más alimentos que no sé, que electrodomésticos, como dije anteriormente. O sea, como que va a estar medio desnivelado a lo que hubiese sido si no estaríamos en la pandemia. Hay un ejemplo que se dio en la noticia que podemos notar cómo, o sea, qué provocó esta situación a nuestro país, que dice así, que en abril de 2019 se vendieron 28.500 autos, mientras que en el mismo mes, pero de este año, se vendieron solo 7.500. Entonces ahí podemos ver que la gente eh,
priorizó más otras cosas antes que la compra de autos. Quizás, como dije, los alimentos, los artículos de limpieza, los artículos de higiene, o sea, muchas cosas más antes que los autos. Y ahí vemos una disminución bastante notable. Y bueno, todo lo que resta de la noticia habla de, bueno, como la gente consume más cosas que antes quizás consumían muy poco, ya sean bienes o servicios, y hay otros que los deja de lado. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de economías domésticas y las empresas. ¿Qué relación tienen? Y para mi criterio si es una buena relación o una mala relación. Todo hablando de la actualidad, ¿no? Para mí la relación entre estas dos es muy mala, ya que las dos tienen desventajas y para mí por lo menos la que más desventaja tiene son las empresas. ¿Por qué? Bueno, les paso a explicar que las economías domésticas antes solían consumir una gran cantidad de productos, o de bienes en sí, que ahora disminuyó notoriamente debido a la falta de trabajo y a la falta de dinero, obviamente. O quizás hay familias que tienen dinero pero no es suficiente como para comprar todo lo que necesitan, y hay otras familias que directamente no tienen casi dinero para consumir lo que necesitarían. Por otra parte, el estado que tienen las empresas en todo esto es que cada vez producen menos. ¿Y por qué producen menos? Porque si producen de más, esas cosas, esos alimentos, esos bienes que producieron de más, se les pueden vencer, se les pueden poner feos, entonces como que gastaron tiempo y capital en algo que no van a vender. Por otra parte, están produciendo menos porque están vendiendo menos. Porque como la gente no tiene dinero para comprarlo, entonces compra menos cantidad de la que querría. Y a su vez, las empresas cada vez contratan menos personas y, como dije en el principio del video, les reducen el salario a las que ya tienen. Entonces, por eso es como un círculo vicioso. Tipo, las personas no tienen trabajo porque las empresas no los contratan, entonces no pueden comprar los productos que las empresas producen. Entonces, como que todo tiene que ver con todo, y por eso creo que para mejorar eso, alguno de los dos tiene que hacer un esfuerzo. Bueno, para calcular el PBI hay 3 métodos. El primer método es el método del gasto. En este método podemos diferenciar algunos componentes, como por ejemplo está el consumo privado. Es el que es realizado por el conjunto de los consumidores al comprar bienes y servicios. Bueno, en esta época creo yo que por una parte el consumo privado está bastante elevado, ya que la gente consume mucho de algunos bienes, como por ejemplo artículos de limpieza, de higiene y alimentos, pero descuida el consumo de otros bienes, como por ejemplo autos, electrodomésticos, etc. Y con los servicios pasa lo mismo. En este caso de pandemia, mucha gente estuvo utilizando muchos servicios de streaming online o servicios online y descuidaron quizás el consumo de otros servicios que no pueden hacer porque no pueden salir de sus casas. Por otro lado está el otro componente, que es la inversión, que es donde se incluye el gasto en bienes no destinados a consumo inmediato. Básicamente es el gasto que realizan las empresas en bienes de capital. Bueno, es obvio que en esta etapa las inversiones no son lo más importantes para las empresas, ya que si bien son importantes, pero no lo hacen en gran cantidad, por decirlo así. O sea, eso no significa que las empresas no hagan inversiones, pero quizás no lo hacen tan seguido como antes, porque quizás ven que no vale la pena invertir tanto en algo que quizás después no puedan usar o no les sirva. Bueno, el siguiente componente y el último es el gasto público. Este es el realizado por el sector público, en bienes y servicios, y comprende todos los gastos del sector público destinados a pagar la nómina de sus empleados, más los costos de los bienes y servicios que compra el sector privado. Yo creo que cada vez se gasta menos en pagar la nómina a cada empleado, porque si cada vez va a haber menos empleados en las fábricas o en el trabajo que sea, entonces como que no van a gastar tanto dinero en pagar sus nóminas, y bueno, y cada vez va a ser
más bajo el costo de eso, pero no sé, eso se tendrá que medir bien respecto a cuántos despidos haya y todo eso. Bueno, el siguiente método es el método de los costos. Para calcular el PBI con este método se tienen que sumar los ingresos o las rentas de cada economía doméstica como contraprestación por aportar sus factores al sector productivo, al proceso productivo, mejor dicho. Es un poco entendible, por decirlo de alguna manera, que en esta situación la remuneración de asalariados, que comprende tanto los sueldos como los salarios, sea baja, porque como expliqué anteriormente, las empresas cada vez están contratando menos empleados, entonces cada vez menos personas se quedan con mucho menos dinero. Y los empleados que ya están en esa empresa, lamentablemente se les reduce, o sea, los jefes, digamos, les reduce el salario. Como dijimos al principio, que habían fijado un techo del 25%, que se les redujo un 30 y 32% a los petroleros y todo eso. Bueno, eso es lo que pasa con la mayoría de los trabajos. Bueno, con respecto a lo que se refiere al PBI real o nominal, quizás se tendría que elegir uno, sí, se tendría que elegir uno, pero yo creo que en esta noticia están presentes los dos. Porque el PBI real se utiliza, o sea, comprende... Ay, perdón. Ok, seguimos. Con respecto al PBI real, creo que se tiene en cuenta porque se quiere tener en cuenta cuánto es que disminuyó la producción de distintos bienes. O sea, como les dije en todo lo que resta del video, disminuyeron mucho la compra y la producción de algunos bienes por tales motivos. Entonces, bueno, creo que sería el PBI real algo que sirva para medir cuánto disminuyó. Y en cuanto al PBI nominal, también sirve porque se quiere tener, yo siento que van a querer tener en cuenta cuánto subió el precio o bajó el precio de un producto determinado. Aunque a mi parecer en estos tiempos no bajó ningún precio y solo subieron, pero bueno, sirve para las dos cosas. Y bueno, como para finalizar todo este tema, voy a dejar mi conclusión acerca de esta noticia y de todo lo que estuve hablando, que es mi punto de vista, que como vimos o como ustedes escucharon, hay muchos conflictos y hay muchas personas que no logran cumplir con sus deudas financieras debido a los despidos o a los trabajos mal remunerados. Con respecto al tema del PBI, yo creo que ahora el valor es muy bajo. Si se calcula en estos momentos, creo que va a dar un número bastante bajo, pero si llegan hasta fines de este año, puede ser que cuando termine todo esto pueda subir un poco el valor del PBI. Bueno, espero que hayan entendido algo de lo que les pude explicar. Quizás no es toda la información que yo querría brindarles, pero es algo que me pareció interesante que ustedes sepan y me parece que es algo importante para saber, aunque no es mucho, pero es lo más básico que alguien tendría que saber. Así que espero que les haya gustado y hayan entendido lo que les expliqué. Un saludo.